Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que súper bien, muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, qué buena concurrencia. Yo pensé que por efectos de la sesión que tuvieron ayer, que espero que hayan participado, no sé, pensé que tal vez iba a haber menos asistencia, pero me parece muy bien. ¿Ya? Tengo entendido que había un petitorio, que se entregó un petitorio y están a la espera de la respuesta por parte de la dirección de la escuela y la jefatura de carrera, así que yo creo que las cosas van a ir bien. ¿Ya? Y me gusta el hecho que hayan decidido irse por ese camino en vez de ir al choque primero y preguntar después. ¿Ya? Es la forma, yo creo que, de hacer las cosas. Bueno, también, bueno, mis disculpas también por no haber publicado algo que dije que iba a publicar, que era queries de ejercicio, ¿ya? Pero yo creo que con lo que les voy a publicar ahora en la tarde van a estar más que contentos respecto a lo que tenemos que realizar. Bueno, para hoy necesitamos retomar lo que estábamos haciendo. eh, Independiente de lo que suceda, recuerden que la próxima semana es la semana de sin evaluación, la semana de descanso, semana sin clases, sin actividades, semana de descanso. Así que todo lo que hagamos necesitamos dejarlo acordado hoy día y mañana. Y entre ello hay que ver el tema de la primera evaluación, la primera prueba. Así que eso lo podemos discutir al final de la clase. ¿Ya? Para hoy día lo que tengo esperado hacer es seguir profundizando el tema de escribir SQL para responder preguntas respecto a al modelos de datos que nosotros tengamos implementados y poco a poco ir complejizando el tipo de preguntas que nosotros vamos a poder ir respondiendo y por lo tanto complejizar lo que nosotros podemos escribir y que ustedes vayan aprendiendo y practicando aún más. ¿Ya? Y antes de terminar la clase, obviamente les voy a entregar, digamos, o vamos a conversar los lineamientos de la evaluación que sería la próxima semana, espero, y dejarles una tarea para que empiecen a practicar y ponerse a tono con lo que yo ando buscando que ustedes conozcan. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna situación en particular que quieran conversar. Si no, podemos partir. Bien, pues. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es seguir repasando lo que estábamos haciendo. Recuerden que nosotros seguimos usando una cápsula, la consola de prácticas, la consola de prácticas. Por si acaso no se acuerdan de memoria de la dirección, ahí se las copié en el chat del Zoom. Entonces nosotros estamos acá, eso es para más rato. La idea es que, bueno, asumo que en algún momento de su vida van a terminar instalando un motor de base de datos que es Postgres en sus computadores, por lo tanto van a dejar de lado un poco la consola de prácticas, pero por mientras es un buen lugar para que todos tengamos lo mismo y podamos practicar lo mismo y tengamos los mismos datos y obtengamos los mismos resultados. ¿Ya? Bueno, retomando un poco, por si no recuerdan, nosotros lo que estábamos haciendo es escribiendo SQL para poder responder preguntas, porque nosotros, acuérdense, nosotros llevamos ¿cuánto tiempo ya de clases? Muchas semanas llevamos. Y en este tiempo ustedes han recorrido un camino arduo y trabajoso que implica leer problemas, hacer modelos de entidad de relacionamiento, terminar construyendo tablas. Y en este punto del tiempo nosotros asumimos que hay un modelo de datos implementado en términos de tablas y relaciones y llaves y restricciones y que las columnas tienen tipos de datos, etcétera. Y muchas veces cuando ustedes trabajen lo que va a suceder es justamente esto, que ustedes van a llegar a un lugar donde ya está la base de datos
Ustedes no van a tener que crearla, sino que ya está. Y simplemente van a tener que crear consultas o responder preguntas. Entonces, entonces nosotros estamos ahí, respondiendo preguntas. Entonces lo que estamos aprendiendo es cómo se escriben las preguntas. Y nosotros ya sabemos que en SQL la palabra más usada es el select. Select bla bla bla, from no sé dónde, where dónde. La parte del from es de dónde yo voy a sacar los datos. La parte del where es una vez que yo tengo los datos y tengo una tabla de resultados gigante, el where me dice cuál de esas filas son las que sobreviven y se entregan como resultado. Y lo que está acá en el select es lo que se llama la proyección y que simplemente nos dice de aquella tabla con datos que nosotros tenemos como resultado cuáles son las que me interesan. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Y nosotros acá, cuando queríamos ser elegantes, le agregábamos un order by para darle un orden a los resultados. Nunca se olviden que a menos que ustedes pongan un order by, no hay ninguna garantía del orden de los datos. Aun cuando pareciera que está ordenado por no sé, no, olvídelo. No. A menos que le pongan order by, no hay garantía del orden. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas se pueden escribir en cada una de estos puntos, puntos, puntos? ¿Ya? Lo más seguro es que cuando ustedes escriban una consulta van a empezar así, select asterisco. Y es lo que yo hago, la verdad también. ¿Ya? Porque me interesa ver todo y una vez que ya tengo la cosa medio armada, ahí ya empiezo a elegir las cosas que quiero mostrar. El from generalmente es como evidente porque yo sé de dónde quiero sacar las cosas de las tablas. Tabla 1, por ejemplo. Ahora, como habíamos visto en las clases anteriores, el 100% de las veces yo creo, los datos que ustedes quieren obtener no están en una sola tabla, sino que por el tema de la misma forma en que nosotros modelamos los datos en términos de relaciones y entidades que están separadas y las cosas se relacionan por medio de relaciones, ¿ya? Nosotros cuando queremos responder preguntas tenemos que como que reconstruir las relaciones, ¿ya? Y tenemos que indicar que, por ejemplo, la tabla 1 está relacionada con otra tabla o que el empleado en su tabla tiene el ID o el root de la empresa donde trabaja, por lo tanto tenemos que ir a la otra tabla a rescatar el dato de la empresa. Y eso, en términos de SQL, se llama join, el hecho de pescar una tabla y ponerla acá al lado. Y habíamos visto dos tipos de joins. El cross join, que es todos con todos, que no es muy útil la mayoría de las veces, pero el otro que habíamos visto era el inner join. Y el inner join lo que necesita es el conjunto de columnas que hacen que se ejecute este enlace entre una cosa y otra, y que la mayoría de las veces es simplemente la llave foránea, que nosotros ya definimos. Y para nosotros escribir eso hay varias opciones. Por ejemplo, columna 1 es igual a columna 2. Si es que no hay ninguna ambigüedad, el motor SQL es perfectamente capaz de ejecutar eso. Si es que esto fuera ambiguo, tenemos que empezar a poner, eh, a especificar más las cosas. Y lo normal es que uno pone alias. Uno pone un alias para decir que dentro de la query, de lo que el SQL que yo estoy escribiendo, cada vez que yo diga T1 es porque me referencio a la tabla 1 y cuando digo tabla 2 es T2, perdón, es tabla 2 y ahí yo puedo especificar mejor las cosas para que no haya ambigüedad. Una vez que yo tengo eso, y ya lo he repetido varias veces, pero necesito que nunca se olviden de esto. Cuando ustedes hacen operaciones, cuando nosotros hacemos operaciones como los joins, yo pesco una tabla, hago join con la otra y después puedo hacer un join con la otra. Cada vez que yo hago esa operación, el resultado es una nueva tabla. ¿Ya? Es una nueva tabla, que obviamente es más grande que la tabla original. En este caso, tabla 1 con join tabla 2 es una tabla que tiene todo, tabla 1 y tabla 2. Y eso a la vez le puedo hacer join con otra tabla y con otra tabla, y el resultado es una tabla gigante que tiene tanto las columnas como las filas que sobreviven a los joins. ¿Ya? Cuando yo tengo eso, generalmente
es como el 50% de mi trabajo, porque el otro 50% es de aquellas filas de la tabla de resultados. Lo más seguro es que yo necesito seleccionar algunas que cumplen alguna condición en particular. Y ahí es donde entra el where. Yo de la tabla gigante necesito solamente las que cumplan, no sé, que sea mayor que 21 años, ¿no? O que el gasto sea menor que 100, o alguna combinación de factores. Y ahí yo empiezo a escribir cosas. T1 punto sueldo menor que 100, ¿no? Por ejemplo, una cosa así. O que T2 punto edad sea mayor que 50, no sé. Entonces lo que hace el motor de base de datos es simplemente, a partir del resultado gigante, que es el resultado de todos los joins, va a dejar sobrevivir solamente aquellas filas que cumplan la condición, que en este caso es que el sueldo sea menor que 100 o que la edad sea mayor que 50. ¿Ya? Entonces, eso lo más seguro es que de todas las filas que me van a resultar, yo me voy a quedar con menos filas. Y esas son las que me va a mostrar a mí o van a ser el resultado de la consulta. Y como ya majaderamente se los he repetido, ese conjunto de resultados no tiene ningún orden explícito o implícito dicho. A menos que yo le ponga un order by, por ejemplo, T1.nombre, T2.ciudad, no sé, por inventar cualquier cosa. Y una vez que yo estoy conforme con la consulta, yo aquí puedo empezar a escribir cosas que tengan más sentido. No sé, lo que sea. ¿Ya? Esto no es nada real, simplemente es un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Entonces, generalmente o normalmente yo les sugeriría que esa fuera un poco la forma en que ustedes hacen consultas. Que vayan de lo general, select asterisco, que cuando vayan haciendo los joins los hagan de a poco, y que vayan viendo cómo se va comportando cada vez que van agregando un nuevo join. Porque si ustedes piensan que, por ejemplo, cuando yo escribo una consulta acá, yo empiezo select t1.nombre, t2.edad, from tab, todo de a uno, lo más seguro es que no funciona así. Es como en programa avanzada o cualquiera de esas cosas que generalmente uno cuando hace un algoritmo, uno empieza pequeño, empieza por lo más general y de a poco lo va complicando por complicando hasta que obtiene todo. Uno va iterativamente haciendo eso. ¿Ya? Em, a ver, déjenme ver si les puedo mostrar algo un poco más realista. Ah, ah, ya. Miren, por ejemplo, miren, no sé, no voy a poder mostrar toda la consulta, pero esta es una consulta para hacer un reporte, que básicamente es un Excel que hay que hacer, que a partir de los datos que están en cierta base de datos, ¿ya? Y esto es una consulta que es un poco más complicada que de lo que hemos estado viendo, pero como que tiene olor a SQL, o sea, hay un CL con columnas, hay tablas por ahí, a ver, por ejemplo, hay select, mm, por ejemplo, aquí hay una consulta que está como bien definida, select, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, from relación, inner join, hay una cosa acá que todavía no vemos, pero pronto la vamos a ver, y where, tanto, 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 ¿ya? Bueno, y después hay otras cosas que todavía no vemos, pero en algún momento ustedes las van a saber. Entonces, si ustedes piensan que cuando la persona que escribió esto empezó a escribirla desde aquí arriba y la escribió así tal cual como está, la ustedes están viendo, olvídenlo, no funciona así. ¿Ya? Generalmente uno cuando escribe estas cosas, como les decía recién, uno parte de lo más general y de a poco le va poniendo complicaciones, como una cebolla, uno parte por lo más nuclear y uno empieza a agregar cosas para afuera. Lo más seguro es que esta consulta partió como un select asterisco, sin toda esa basofia que está ahí, from relación, bla, 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 y todas esas cosas que está acá. ¿Ya? Lo más seguro es que esa consulta partió así, humildemente. Pero de a poco se le fueron agregando más cosas para poder obtener toda la información que se requería para este reporte en particular. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. O sea, eh, cuando ustedes construyan
las consultas no se desesperen porque no les funciona a la primera o a la segunda o a la quinta. Partan pequeños. ¿Ya? Serie asterisco from, empiecen a ver cómo se comportan los datos, ejecútenla, vean qué hay, qué no hay, vean si los datos tienen sentido. Porque puede que, por ejemplo, que se estén equivocando en hacer el join. ¿Ya? O puede que se estén equivocando en hacer el where. No sé, en vez de ponerle or, le pusieron and, que significa y. ¿Ya? Etcétera. ¿Ya? Eso. Bueno, habiendo dicho eso, como ustedes se pueden imaginar, uno en el where puede escribir cualquier cosa, mientras sea válido, mientras sea una expresión que me diga true o false, verdadero o falso. Entonces aquí puedo poner ands y ors y puedo poner paréntesis y puedo hacer, no sé, cualquier cosa. Y en este caso sí está bien escrito. ¿Ya? Voy a hacer cualquier cosa, lo que sea. ¿Ya? Ahora, en términos concretos, las cosas que yo escribo acá se pueden dividir así de forma bastante macro en dos categorías, que son como operaciones matemáticas, que tienen que ver con sumas o restas, divisiones, multiplicaciones, mayor que, menor que y todas esas cosas. Y cosas que operan sobre strings, los textos. Por ejemplo, en este caso yo estoy preguntando si el nombre es igual a Juan. ¿Ya? Pero en general hay cosas que son tan comunes, se usan tanto, que el SQL tiene como formas más concretas de expresarlas. Por ejemplo, miren, si yo quisiera de esta consulta que es ficticia, que me entregara a toda la gente que tiene sueldo, por ejemplo, entre 100 y 200, yo normalmente tendría que escribirla de esta forma, pero imagínense, yo quiero toda la gente que está entre 100 y 200, ¿sí? Entre 100 y 200. Por lo tanto, tiene que ser menor o igual que 200, pero mayor o igual que 100. Mayor o igual que 100 y menor o igual que 200. ¿Sí? Está bien. Esto es tan común, esto es tan común, que el SQL tiene una forma más concisa de escribirlo. Y se llama t1.sueldo between 100 and 200. Entonces, si ustedes quieren ahorrarse 1, 2, 3, 4, 5, como 8 teclas, pueden escribirlo de esta forma. Si no, pueden escribirlo de la forma old school, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es la gracia de escribirlo de esta forma? Es que se lee mejor, ¿ya? Porque cuando yo lo escribo así, cuando yo lo escribo de la forma antigua, digamos, por decirlo de alguna forma, eh, no hay una estricta relación o no hay una... A simple vista uno no podría decir que estas dos cosas están relacionadas o que son parte de la misma condición, porque es la misma condición. Todos los sueldos que están entre 100 y 200, yo por restricciones de lenguaje yo lo tengo que escribir así. Pero si yo lo escribo de la otra forma, ahí está, es evidente que esta es una sola condición, y de hecho es una sola condición, que el sueldo esté entre 100 y 200. ¿Ya? Entonces, funciona de la otra forma, no puedo criticar el hecho que usen la otra forma, pero es mucho mejor si usan este operador que se llama between. ¿Ya? Y este operador funciona en forma mayor estricta y menor estricta. O sea, si hay un sueldo que es 100, el between lo va a tomar. Si es 200, lo va a tomar. Si es 100, si es 99 o 200, ya no lo toma. Pero si está dentro de los límites, sí. Ahora, si ustedes tienen el caso de un between en que no es mayor estricto, sino que, perdón, que no es mayor igual, sino que es mayor estricto o menor estricto, ahí pueden hacer el truco de, por ejemplo, sumarle uno y restarle uno en los extremos. O si tienen cosas que son como puntos flotantes, que ya en este caso no funcionaría, ahí tendrían que devolverse al método antiguo. ¿Ya? Eso con el between. Funciona
para números y también funciona para, en algunos casos funciona para textos. Es un ejercicio interesante que ustedes pueden hacer después cuando estén practicando. ¿Ya? Entonces ahora para no aburrirnos con un caso ficticio, revisemos algo más como realista. Miren. Esta es la base de datos, perdón, de las votaciones. Están las votaciones, están registradas todas las comunas, todos los lugares de votación, todos los candidatos, y hay un registro de las mesas donde la gente vota y las votaciones por cada una de las mesas. Eso es lo que me interesa. En este caso en particular, a mí me interesa esta tabla. Bot, candidato, mesa. Y siempre es buena idea partir explorando lo que tiene una tabla. Bot, candidato, mesa. Explorando a ver qué tiene. Lo escribí mal. Candidato, mesa. Ya. Entonces ahí sale el candidato, la mesa y la cantidad de votos que ese candidato recibió en esa mesa. Si yo quisiera saber la votación completa para un candidato, tendría que sumar todas las votaciones en todas las mesas. ¿Ya? Pero eso no es lo que queremos hacer. Simplemente estamos explorando los valores que hay en la tabla. ¿Ya? Y se ven bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, para practicar lo que vimos recién, justamente, fíjense que la columna con los votos se llama count votos. Entonces uno podría decir where between, no sé, 10 y 20. Entonces yo lo que esperaría es que esta consulta me devolviera todas las columnas de esa tabla donde la cantidad de votaciones está entre 10 y 20. Pap. Y fíjense que eso es justamente lo que me retornó. Ahora, ¿yo la puedo escribir de la otra forma? Por supuesto, la puedo escribir de la otra forma, no hay ningún problema. Pero como les digo, es mejor estilo escribirla de esta forma, porque es evidente lo que yo estoy haciendo. Si la escribo de otra forma, de hecho, las dos condiciones pueden estar una arriba, la otra, o al revés, o pues no se ve tan claro como el hecho de que escribirla de esta forma. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que yo podría hacer? ¿Qué es lo otro que yo podría hacer? Podría ser, no sé, que tengan mayor que 200 votos. Ya, eso es trivial. Hay mesas que tienen más que 200 votos. Ok, súper bien. Eh, Obviamente, se me olvidó una cosa. Cuando yo dije el between, perdón, cuando yo dije el between, no sé, 10 y 20, yo estoy diciendo, dame todas las mesas que tienen esa cantidad de votos. Aquí, un bracket. ¿Qué pasaría si yo quiero todas las mesas que no están en ese rango? Como la inversión. Eh, 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 y eso se escribe acá. Entonces, con esa palabrita not, que ustedes ya la conocen, en todos los lenguajes existe, yo estoy diciendo que quiero que me muestre todas las columnas de la tabla donde la cantidad de votos no esté entre 10 y 20. Así de simple. Y me mostró lo que yo andaba buscando. ¿Ya? Para hacer eso de la forma antigua, bueno, ustedes ya yo me imagino que se imaginan cómo se escribe y no hay ningún problema. ¿Ya? Veamos. Cantidad de votos. Ya. Mm, Me perdí. ¿Dónde estoy? Ahí está. Cantidad de votos. Mm,
Miren, por si acaso ustedes no han explorado, por ejemplo, hay otra base de datos, mejor dicho, otro conjunto de tablas, que por ejemplo está la tabla del cine. ¿Ya? Estas tablas almacenan información de películas. Y las películas tienen, entre otras cosas, el título de la película, la duración, la calificación, tiene información de los actores, de la música, de lo que quiera. ¿Ya? Entonces, para hacer el siguiente ejemplo, voy a usar esta tabla que se llama Cine Películas y vamos a partir, como siempre, explorando lo que tiene la tabla. Cine Películas. Y ahí está. Ok, excelente. Hay muchas películas, de hecho. Hay 1000 filas de resultados. ¿Ya? Y aquí quiero empezar a ver algo que es interesante y un poco divergente respecto a algunas cosas que yo les he dicho y que son verdades a medias. ¿Ya? En algún momento yo les dije que la parte de acá arriba, bueno, la parte de ahí arriba se llama proyección. Y en algún momento yo les dije que en la proyección uno pone las columnas a partir de las tablas de resultado. Acuérdense que yo puedo hacer joins y el resultado puede ser un join gigante, pero después yo proyecto lo que voy a mostrar. Y yo les dije, con un asterisco por ahí, que lo que yo proyecto son las columnas de la tabla de resultados. Y eso es verdad, pero tiene un asterisco, porque no es eh, 100% solo las columnas que yo puedo proyectar, en el sentido de que no es que simplemente una columna la paso a la proyección y listo, sino que yo puedo pasar las columnas a la proyección, como hemos hecho hasta ahora, pero también yo esas columnas que yo paso a la proyección las puedo modificar, o sea, les puedo aplicar una función. Una función, o sea, por ejemplo, si tengo una edad, yo proyecto la edad, por ejemplo, pero yo podría proyectar la edad, pero aplicándole una función antes. No sé, la dividimos por 1000, no sé si algo significa. O no sé si voy a... O puedo hacer combinaciones. Por ejemplo, si yo estoy proyectando el peso y la estatura de una persona, yo con esa podría hacer una combinación de esos dos elementos, aplicarle una función y calcular el índice de masa corporal. Y podría proyectar ese valor. Entonces, no necesariamente yo proyecto solo o estrictamente las columnas, sino que yo a partir de las columnas puedo proyectar, calcular nuevos valores que se van para afuera en la proyección. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Fíjense, yo puse celda asterisco, por lo tanto están proyectándose todas las columnas. Y todas las columnas son todas esas cosas que están acá. En particular, yo voy a jugar un rato con la duración. La duración ahí, si ustedes se dan cuenta, está en minutos. Minutos. Hay muchos que tienen cero porque seguramente no hay datos de películas tan antiguas, ¿ya? Aunque hay algunas que sí. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar la proyección. Fíjense lo que estoy haciendo. Pongo asterisco, o sea, dame todo, las columnas, coma. Entonces voy a agregar algo a la proyección. Yo podría ser bruto y poner eso. Y es algo válido. Uno muchas veces cuando está haciendo las consultas uno parte por ahí. Yo le estoy diciendo que proyecte todo lo que viene de la tabla de resultados, que en este caso es una tabla, pero quiero agregarle una proyección más, una columna más al resultado. Fíjense que ahí está de 1, que es básicamente la copia del valor que está en la otra columna. Pero ¿para qué quiero hacer eso? Porque quiero transformar la duración de minutos a horas. Así que para transformar de minutos a horas yo divido por 60. Y así tal cual. Si yo soy elegante le podría poner paréntesis para que se vea bonito, pero no es necesario. El SQL es inteligente y sabe que es una expresión y cuando apenas ve el as, él sabe que termina básicamente la expresión. Incluso yo podría no poner as y esto debería funcionar. ¿Ya?
pero es elegante ponerle las ahí. Entonces la columna de 1, fíjense, como que casi funciona. De hecho, casi funciona, porque dividió por 60, pero si ustedes se dan cuenta, tomó el número entero. Pero yo quiero el fraccionario. O sea, que me diga, por ejemplo, que esta cosa son 0,8 horas, que estos son 1,5 horas. Y el problema es que él interpreta estos valores como enteros, porque de hecho duración, apuesto que es entero, y 60 es entero. Así que en la mayoría de los lenguajes de programación sucede lo mismo, que uno cuando hace, por ejemplo en Python uno hace una división, y el Python mira los números y si son enteros, aplica una división entera. Entonces, una de las dos cosas hay que transformarla a un decimal. Y en este caso la forma más trivial es transformar el 60 en un decimal. Y ya estamos. Aparecieron valores como que los que yo quiero. Entonces, fíjense, internalicen esto. Internalicen esto. Yo estoy proyectando todas las columnas. Y además le estoy agregando una columna de proyección que se calcula a partir de una de las columnas de la tabla de resultados. ¿Ya? Pero ahora aún no terminamos con esto. Fíjense que hay aquí unos valores que son bastante feos. ¿Ya? En general, no me gusta que hayan tantos decimales, porque al final el que haya 10 decimales no me interesa, me interesan los dos primeros. Y para eso es tan simple como que a esta cosa que está acá le voy a aplicar una función. ¿Ya? Entonces, por favor empiecen a imaginarse lo que está sucediendo, lo que yo voy a escribir acá. Round, 2. La función round es una función estándar del SQL, creo, que lo que hace recibe dos parámetros. El primero, es el valor, y es un número flotante que seguramente tiene muchos decimales. Y el segundo parámetro es la cantidad de decimales a la cual yo quiero redondear, no cortar. Bueno, es cortar, pero redondeando. Acuérdense que si es mayor que 6 debería redondear al valor superior, si es mayor que 5, bueno, etcétera. Ustedes saben. Pero necesito que se imaginen lo que está sucediendo. Yo estoy extrayendo valores de la tabla. Yo estoy mostrando todas las tuplas de resultados. Fíjense que no estoy haciendo nada en el where, no estoy filtrando por nada. Es como que el where fuera verdadero, o sea, deja pasar todas las tuplas. Pase, 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 pase. Y para cada tupla, yo de partida estoy mostrando todo. Acá. Todas las columnas. Y además, para cada tupla, yo le agrego un elemento acá al lado, calculado a partir de los valores de la tupla. Esto sucede tupla a tupla, tupla a tupla. Cuando está devolviéndose el resultado de una tupla, se pesca la duración, se le aplica el round, no sé qué, y eso se pone acá al lado. ¿Ya? Tupla a tupla. Y ahí ha estado mejor, la cosa redondeó con dos decimales y está bonito. ¿Ya? Está como yo querría que estuviera. Ahora, ¿qué cosa yo puedo escribir acá? Hay montones de funciones. No, podríamos estar horas hablando, pero hay de todos tipos de funciones. Por ejemplo, redondear, hacer el piso de una función, el techo de una función, valores absolutos, potencias, cualquier cosa matemática que ustedes se imaginen, existe. ¿Ya? Es cosa que lo busquen. Stack Overflow es su mejor amigo en este punto de su vida. ¿Ya? Así que lo pueden encontrar. ¿Ya? Lo único que tienen que tener cuidado es que tienen que tratar de usar las versiones estándar de las funciones. ¿Ya? Porque de repente hay pequeñas diferencias de una base de datos a otra. En el caso de este tipo de funciones, generalmente todas sirven. ¿Ya? Pero el SQL Server tiene, que es lo que estamos usando acá, tiene la costumbre de ser un poco diferente. ¿Ya? El Postgres es como más estándar, que es lo que después vamos a usar. O que hemos estado usando. ¿Ya? Eh, Ahora las funciones nosotros también las podemos usar en otro lado.
en el where. El where. Por ejemplo, nosotros querríamos, hoy no sé, inventemos una fórmula extraña donde la duración, por ejemplo, yo quiero todas las películas, que muestre todas las películas cuya duración en horas sea mayor que 1,5. ¿Ya? Obviamente, nosotros podríamos decir duración es mayor que 1,590, que 1,5 horas. Pero para efectos de demostración, yo quiero que sea en horas. Por lo tanto, el round dividido de 60,2 sea mayor que 1,5. Y entonces, bueno, parece que todas son mayor que 1,5. Pongámosle 0,5. ¿En serio? No hay... A ver. Oh, menor. A ver, ¿habrá alguna que sea menor? Ah, bueno, que todas las que son con cero. Mira, este es un ejercicio bastante bueno. Por defecto de los datos, hay muchas películas que no tienen duración, que están en cero. Entonces a mí me gustaría excluir esas duraciones de mi análisis. Entonces, yo quiero que me muestre todas aquellas películas que tienen una duración en hora menor a 0,2, pero que también no sean cero. Entonces ahí básicamente la única pregunta es, ¿uso un OR o uso un AND? Duración sea distinto a cero. Es un AND. Ah, bueno, y esta es la forma de escribir distinto. Si ustedes vienen de C o C++, el distinto es así. Si ustedes vienen de Java, el distinto es así. Si vienen de Python, el distinto también es así. En SQL se escribe de esta forma. No sé por qué. Y me dice que cero filas de resultados. O sea, no hay ninguna tupla de la tabla de películas que cumpla la condición de que tengan duración, o sea que la duración sea distinto a cero, y que duren menos de 0,2 horas. A ver, 0,8, ¿habrá alguna? Hay una. Hay una película que tiene duración y que tiene una duración menor a 0,8. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta cosa de funciones nosotros las podemos poner tanto en la proyección como en el filtro. Pero necesito que, de nuevo, majaderamente, mentalícense. En la parte del from, hacemos los joins. Pescamos una tabla, le hacemos join con otra y el resultado es otra tabla gigante y le hacemos join con otra cosa y el resultado es una tabla más gigante. Y después aplicamos los filtros. Para esa tabla, que tiene muchas columnas y que tiene muchas filas, tupla a tupla, tupla a tupla, vamos aplicando el filtro. Y en este caso, si no cumple el filtro, chao la tupla. Si lo cumple, ok, se queda. Y en este caso, la condición que nosotros estamos aplicando tiene dos partes, que es un AND. Y si cumple esto y cumple esto, pasa. Si es que no cumple alguna de las dos, no pasa. Y una vez que pasa y tenemos el listado de tuplas seleccionadas, ahí recién aplicamos la proyección, que en este caso es el asterisco con algo más. ¿Ya? No se olviden de eso, porfa. Ok, habiendo dicho eso, ustedes con lo que saben ya pueden hacer muchas cosas, pueden practicar y empezar a meterse a esta consola y hacer select de todas las cosas que se les ocurra. Pero hay algo que necesito que ustedes conozcan, que hasta ahora no hemos visto, y yo creo que es uno de los principales problemas cuando uno trabaja con SQL. Y es un tipo de dato que hasta ahora no hemos visto. ¿Ya? Pero para verlo necesito moverme a la otra consola. ¿Cómo se llama la otra consola? Consola. Ahí está. Ya. Esta es la consola de destrucción, donde uno puede hacer cualquier cosa, crear, borrar, etc. ¿Ya? Pero
Una de las cosas más complicadas cuando uno hace sistemas no tiene que ver con los atributos que son textos o enteros o flotantes o lo que sea. Lo más complicado son las fechas. Las fechas. Porque de partida siempre está la ambigüedad principalmente cómo se escriben. Bueno, en Chile nosotros escribimos día, mes, año. En otros lugares escriben mes, día, año. En otros lugares escriben año, mes, día, etcétera. Bueno, y todas las combinaciones posibles, que no son muchas, pero son hartas. Entonces, a veces cuando uno asume cosas, se producen ambigüedades. O sea, si uno le pide a un usuario que en un campo de texto escriba una fecha, uno tiene que estar preparado para que le escriba de cualquier forma. Y si es un gringo, me va a escribir la fecha de una forma, y si uno escribe si es un argentino o un chileno, le escribe de otra forma. Y el asunto es que hay veces que casi imposible desambiguar los casos. O sea, porque uno podría decir, ya, ¿cómo yo sé que es una fecha me la está escribiendo una persona de Estados Unidos o un chileno? Pero si yo les escribo, no sé, 1 del 2 del 2020, en términos estrictos, no hay forma de saber si me estoy refiriendo al 1 de febrero o al 2 de enero. A menos que yo ponga cajitas de texto separadas y haga o pongo un control de calendario, etcétera, ¿ya? ¿A qué quiero llegar? Las fechas siempre son complicadas, ¿ya? Ahora, cuando uno en SQL uno tiene, a partir de todo el modelado que uno hizo, uno decide que hay un atributo que tiene que ser fecha, uno no lo almacena como string, uno lo almacena con un tipo de dato, create table, como un tipo de dato que se llama date, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá id integer, primary key, nombre text not null, fecha nacimiento date not null. Voy a poner así, no, puede ser null, ¿ya? Entonces, lo que le estamos diciendo acá al motor de base de datos es que queremos crear la tabla que tiene esos dos atributos que ustedes ya conocen, pero la fecha de nacimiento es especial en el sentido de que va a almacenar fechas. Ok, funcionó. Select asterisco from tanto, obviamente nada, ¿ya? Y de hecho me dice acá que el tipo de dato es date. Entonces, de ahora en adelante hay que tener cuidado, ¿ya? Ahora, en la base de datos esto no se almacena como un texto, es un date, ya es una fecha. Del punto de vista nuestro, es una cosa abstracta, opaca, que es algo, ¿ya? Y que nosotros podemos transformar para que se muestre de la forma en que nosotros queramos, pero es un date, ¿ya? Piénsalo como un objeto, ¿ya? Nada más que eso. Pero una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer es interactuar con esto. Y de partida la primera interacción es insertar elementos en esta tabla. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, obviamente con el insert que ustedes ya conocen. Insert into, ¿ya? ¿Qué columnas voy a insertar? Por ejemplo, tengo que insertar todas en este caso. ID, nombre, fecha, nacimiento. Digamos, se corre para otro lado. Ya, values. Ya, el ID, cualquier cosa. Nombre, Juan. Y aquí viene la primera complicación. En los últimos, no sé, 15 años o 20 años, las bases de datos han todas convergido a usar como la misma sintaxis. Pero antes, había bases de datos que para poder identificar o discriminar cuando algo era fecha, por ejemplo, usaban como una sintaxis así. ¿Ya? Terrible. ¿Qué quieren que les diga? Actualmente ha convergido a que las fechas muchas veces se tratan como si fueran unos pseudotextos. ¿Ya? No son textos, pero la base de datos entiende que yo quiero insertar algo en un campo que es de fecha, pero está recibiendo un string, así que lo convierte, pero lo guarda como text, como fecha. En este caso, lo más común y lo más seguro para ustedes
es que las fechas ustedes le especifiquen usando un formato que se llama ISO. ISO no me acuerdo cuánto, pero es un formato de la ISO. Y eso significa que las fechas se ponen de una forma que no es ambigua. Año, mes, día. De lo más grande a lo más pequeño. ¿Ya? Si ustedes hacen eso, la base de datos va a entender de que ustedes de partida están, quieren dejar este elemento en la columna que es fecha y es un texto, porque está separado por comillas simples, pero la base de datos va a tratar de transformar eso en un date. Y además va a tomar el elemento o el texto que está acá adentro y va a saber que está en formato ISO y que está como año, mes, día. Y va a hacer lo necesario para que en el campo aparezca la fecha de nacimiento como, o se almacene como tiene que ser. Si uno lo pusiera con otra forma, por ejemplo, día, mes, año, mes, día, ahí estamos un poco a la merced de cómo está hecha la base de datos, pre- qué configuración tiene. Ya puede que esté en chileno, en español o en gringo, entonces pueden haber ambigüedades. Por ejemplo, si yo pongo 603-2020, podría ser 3 de junio o 6 de marzo. ¿Ya? Entonces, en resumen, les recomiendo que usen el formato ISO. Si yo envío esto, una tabla afectada. Excelente. Ya, vamos a insertar un par más. Juan, María, no sé, 2010, 12 del 23. Relativa afectada. Y solamente para... Quiero ingresar a una persona que no tiene fecha de nacimiento. Por eso, cuando definí la tabla, al campo fecha de nacimiento no le puse not null. Al campo nombre le puse not null porque no puede haber una persona que no tiene nombre. Pero por razones del problema que estamos solucionando, la fecha de nacimiento no tiene esa restricción. Entonces, si yo quiero ingresar una persona que no tiene fecha de nacimiento, tengo dos opciones. O dejo totalmente afuera el campo, así, y eso debería funcionar. Nombre. O fecha nacimiento. O hay que poner otra persona. Mario. Null. Especifico explícitamente que esa columna no tiene valor. No es que esté en blanco, no es que la fecha de nacimiento sea cero. No, no, significa que en esa celda no hay valor. Entonces, 6 asterisco from. Y ahí estamos. Tenemos en nuestra tabla 4 elementos con fechas de nacimiento, etcétera. Fíjense que por defecto esta cosa nos está mostrando la fecha de nacimiento en formato ISO. El Postgres funciona así. Y es lo mejor desde el punto de vista de lo que, en mi experiencia, es lo mejor. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve guardar esto de esta forma? ¿Ya? Porque uno también podría haber dicho, ¿saben qué? En la tabla voy a poner una columna para el día, una columna para el mes, una columna para el año. Y ok, funciona. El problema es que no funciona o funciona con mucho dolor cuando queremos hacer operaciones sobre las fechas. No sé, quiero saber toda la gente que nació en junio. Ah, no, eso es fácil. Selecciono de la columna los que tienen 6. Pero ¿y qué pasa con toda la gente que nació en un rango de fechas, por ejemplo? Se puede hacer si yo separo la fecha en columnas, sí, se puede hacer, ¿ya? Pero cuando yo lo hago teniendo una columna con fecha, es tan fácil como yo decir, where fecha, nacimiento, between. Y aquí viene algo que no es raro, pero no sé, 2010, 0101 y 2020, 12, 20, 31. Si se recuerdan recién cuando usábamos el between para usar números, bueno, lo usábamos sin esas comillas, porque los números no tienen comillas, pero en este caso como es una fecha, nosotros le vamos a entregar la fecha al motor de la base de datos como un texto. Y el motor va a
tomar la fecha y como va a ver que es que es como hizo, bueno, va a hacer lo que tiene que hacer. Y en este caso, me va a decir que estas dos personas son las que efectivamente nacieron en ese rango de fechas. Si le hubiera puesto otro rango, por ejemplo 2015, el resultado es distinto porque hay una sola persona que tiene ese rango de fecha, ¿ya? Entonces, esto funciona. Y esta forma funciona en ambas bases de datos, Postgres y Oracle MySQL, y también en SQL Server, ¿ya? Pero hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar aquí arriba el mes de nacimiento, no solamente la fecha completa, sino quisiera ver algo así como el mes de la fecha, ahí empiezan a diverger los lenguajes o los dialectos, mejor dicho, del SQL, del SQL. En Postgres yo escribo extract month from tanto. Pip, as mes. ¿Está bien? Sí, está. ¿Ya? En SQL Server es que tengo que escribir otra cosa, ¿ya? Pero en general hay funciones para hacer eso. En este caso, en SQL estándar, que es el SQL que usa el Oracle y el Postgres, se usa esto. En SQL Server, por lo menos en el que está instalado en la otra consola, se hace de otra forma. Stack Overflow les puede contar, pero es súper simple. De hecho, es una función que se llama month. Entonces, aquí estamos usando dos cosas que aprendimos hoy día, que es el tema de que yo puedo proyectar funciones que se calculadas a partir de otros elementos que están proyectados y que las fechas, aun cuando son como especiales en SQL Server, se pueden usar bastante, casi normalmente, ¿ya? Casi normalmente. Cuando yo quiero empezar a hacer operaciones sobre ellas, como que se complican en términos de cuáles son las funciones que yo tengo que ejecutar o cómo expresar lo que yo quiero sacar, ¿ya? Yo no me sé todas las funciones ni nada. En particular les puedo decir que mi mejor amigo es Stack Overflow también, así que yo espero que su mejor amigo también sea Stack Overflow. Stack Overflow. Ya. Ok. Y antes de terminar, volvamos a la otra cosa. Ya. Pip. Vamos a volver. Aquí estamos. A las películas. Y en particular a la duración. Ya que es un número, así que es fácil de manipular. Una cosa que es muy común, es el hacerse preguntas respecto a valores límites respecto al conjunto completo de datos. La pregunta que cae de cajón acá es, ¿cuál es la película más larga? ¿Cuál de todas estas será la película más larga? Tenemos dos opciones. Hacemos select asterisco, tal como estamos viendo acá, y manualmente empezamos a buscar, pero ya son 1000 y de hecho ya me cansé de hacer esto. Así que lo que hacemos es, vamos a ir por parte, de a poquito, la cebolla. Duración. Estoy proyectando solo la duración. Entonces, fíjense, tengo todos los valores. Si yo, por ejemplo, una función que es trivial, a veces significa el valor absoluto. Si yo aplico esa función, obviamente me retorna el valor absoluto del elemento que yo estoy viendo. Y recuerden, para cada tupla calcula el valor y el resultado es básicamente la misma cantidad de tuplas de la tabla original, ¿ya? Entonces, esta es una función que se aplica por tuplas, ¿ya? Y fácil de entender. Pero hay otro tipo de funciones que tal vez son más complicadas de entender desde el punto de vista de la lógica de cómo funciona, que se llaman funciones de agregación. Y les voy a mostrar una, o dos, o tres. Hay una que se llama max, y no es max de nombre, sino que es max de maximum en inglés. Y fíjense lo que pasa cuando yo la ejecuto.
esa función lo que hizo fue, en vez de calcularme como algo extraño, así como el máximo por cada tupla, que no tiene sentido, la verdad, porque es el mismo valor. Si nosotros consideramos el máximo dentro de la tupla, es el mismo valor. Lo que hizo fue tomar todas las filas de resultado y me calculó el máximo entre todas ellas. Y esa cosa quedó reducida a una tupla. Ese tipo de funciones se llaman funciones de agregación, porque agregan elementos, los agrupan, ya, agregar como agrupar. En libros que son como malas traducciones se le llaman actividades de conjuntos, parece, ¿ya? Pero yo creo que la palabra correcta es agregación, porque yo estoy tomando un conjunto de valores y los agrego, les aplico una función que lo que hace es reducir todo eso a un solo elemento, ¿ya? Eh, reducir también podría ser una palabra. A un conjunto de datos le aplico una función que reduce eso a un solo elemento o una cantidad menor de elementos. Y en este caso, lo que yo estoy haciendo es, de todas las películas, obtener el que tiene la mayor duración. Ahora, ¿para qué sirve esto? Ujú. Y solamente esto para que, les voy a escribir esto para que queden pensativos, pensativas. Quiero saber el nombre de la película con mayor duración. Entonces, esto lo voy a borrar o lo voy a guardar por ahí. Volvamos al ser asterisco. Ser asterisco fueron cine películas. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer sería de alguna forma decir, ¿saben qué? Gran Dios de la base de datos, por favor, fíltreme y déjeme solo las películas cuya duración es igual que el valor que calculamos recién. Entonces, a mí me gustaría escribir esto. Where duración es igual a eso que escribí recién. Pero yo aquí no puedo poner, no sé, me acuerdo el valor que era, 159, porque ese es el valor actual, pero si yo cambio un elemento, no es la gracia que yo tenga que cambiar todas las consultas para volver a obtener el máximo. Yo quiero hacer una consulta que yo la ejecute y funcione siempre. Ese es el sentido. Entonces, lo que hay que hacer, la forma correcta de hacer esto, es aplicar una cosa que se llama las subqueries, las subconsultas. Y que es más fácil hacerlo que explicarlo. ¿Cómo funciona esto? Lo importante es el orden, ¿ya? El orden en que esto se ejecuta. Fíjense acá. Esta es la misma consulta que hicimos recién. Y si ustedes se ponen a pensar profundamente en esto, el resultado de esa consulta es un número. Un número. Por lo tanto, esta cosa que está ahí entre paréntesis, el resultado de eso es un número. Por lo tanto, cuando el motor de la base de datos está ejecutando esta consulta, lo más seguro, y se los garantizo, es que el motor lo que va a hacer es primero ejecutar esta consulta que está acá adentro. La ejecuta, obtiene el resultado y después ejecuta el resto de la consulta reemplazando este valor por el número que recién calculó. Y que es lo que es como ponerle ahí 210, que no me acuerdo cuál es el valor. Si yo ejecuto esto, va a pasar algo. Me obtiene el valor que corresponde. ¿Ya? Entonces, esto funciona bien, bien. Lo único que ustedes tienen que tener claro y cuidado es que cuando yo les digo, y en general cuando uno dice, quiero saber cuál es el mayor o el menor, ¿sí? No asuman que solamente hay uno. ¿Ya? Si hubiera más de una película que tuviera esta misma duración, también hubiera salido en el resultado. ¿Ya? De hecho, miren, hagamos el ejemplo inverso, la que tiene menor duración. Ahora, esto es tramposo porque yo sé que tal como está escrita la query, cuando yo ejecute esto, adivinen qué número va a enganchar. El cero. Porque hay muchas películas que tienen duración cero. Así que lo más seguro es que el resultado de esta query van a ser muchas películas que son las que tienen duración cero. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan cosas y ejecuten consultas y uno les diga
dígame el mayor o el que tiene mayor puntaje, el que tiene más goles, el que se demoró menos o el que se demoró más, no asuman siempre que es uno. ¿Ya? Pueden ser más de uno. Y lo más seguro es que van a ser más de uno o los que cumplen la condición, como en este caso. ¿Ya? Mm, ya, eso. ¿Ya? Bueno chicos, por la hora, ¿qué pasa si se quita el primer from? ¿Tira algún error? El primer from, el primer from, el primer from, el pri... ¿Eso? Que me preguntan por el chat, ¿qué pasa si se tira el primer error? Esto técnicamente es inválido. Y de hecho nos dice ahí, debe especificar la tabla en la que hacer la selección. Porque yo le estoy diciendo, select asterisco, word duración. Fíjense que esto, tal como está escrito, es 100% independiente de lo que está acá arriba. ¿Ya? Yo aquí hubiera podido poner cualquier cosa, un select de otra tabla, un cálculo, cualquier cosa, o haberlo reemplazado por un número. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, escribirlo de esta forma es un error de sintaxis. Y de hecho es un error porque tampoco estoy diciendo qué tablas están involucradas en la consulta. ¿Ya? Ok, jóvenes, dada la hora, vamos a dejarla hasta acá. Solamente les quiero gastar 2 minutos hablando de la tarea que voy a liberar. Y es lo que se me ocurre a mí que va a ser la forma de hacer la prueba. Y también tenemos que hablar de la prueba. ¿Ya? Este, hablemos del primero de la tarea. ¿Ya? Me acuerdo que en las primeras clases yo les decía que a mí me interesa ver cómo ustedes aplican esto. A mí no me interesa que me reciten de memoria cuál es la estructura de una query o cuáles son los tipos de restricciones que se le pueden poner a una tabla o defíname qué es una llave foránea. Si ustedes saben aplicar eso, yo asumo o tengo que asumir que ustedes saben el trasfondo. ¿Ya? Y si yo les pongo un problema lo suficientemente difícil, yo tengo que asumir que si ustedes lo resuelven bien es porque realmente dominan lo que tienen que dominar, que es lo que me interesa. No me interesa mucho que se aprendan de memoria la sintaxis o la definición, porque al final todo el mundo usa la web o un libro o lo que sea, o la Wikipedia para acordarse de las cosas. Y cada vez que yo tengo un error, yo cojo y pasteo el error en Stack Overflow y hay mucha gente que seguramente ya tuvo el mismo problema antes. ¿Ya? Y yo me puedo inspirar para resolverlo. Entonces, en ese sentido, les voy a dejar una tarea que es esto. ¿Ya? Y que no es nada más como el problema de la clínica jurídica que les dejé la otra vez. Este es algo equivalente, pero más grande. ¿Ya? No se los voy a leer, obviamente, porque va a estar en Educa en unos minutos más. Pero es un caso de una empresa que hace algo y que tiene clientes y que necesita una base de datos para poder operar. Hay cosas que la empresa hace que al final y preguntas que quiere responder respecto a la información que ellos guardan o que querrían responder, que son las preguntas que están acá definidas. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, yo les pido, la idea es pedirles varias cosas. Una, yo creo que ni siquiera debería escribirlo, pero lo escribo igual, que lean esto. ¿Ya? Que se sienten y gasten 20 minutos de su vida leyendo el texto, entendiéndolo, viendo el por qué está escrito de esa forma, por qué todas las palabras, cómo funciona. Después, construir el modelo, el ER, las entidades y todas las relaciones que participan en esto. Y ahí yo creo que 45 minutos puede ser un tiempo prudente para que ustedes eh, hagan las cosas, se equivoquen, borren, vuelvan a dibujar, etcétera, hasta que encuentren algo que los satisface. ¿Ya? Después, construir el diagrama del modelo relacional a partir de lo que hicieron antes. Para eso 30 minutos yo creo que es prudente porque lo más seguro es que cuando estén haciendo cosas van a
tal vez detectar, pero esto no lo pensé bien y tengo que devolverme, actualizar LR, volver. 30 minutos yo creo que es bueno para que terminen en un diagrama y que haya este proceso de equivocaciones. ¿Ya? Después, escribir el SQL que corresponde a la creación de las tablas, todas las columnas con todas sus restricciones, con las llaves primarias, foráneas, todas las cosas que ustedes consideren pertinentes, un SQL. ¿Ya? Y después, para eso unos 30 minutos yo creo que es prudente, y después unos 60 minutos a que ustedes se sienten y piensen y escriban las queries, las consultas del SQL para responder las preguntas que están aquí arriba. ¿Ya? Y con esos 60 minutos. Y por último, que se dediquen unos 5 minutos a hacer un archivo zip con todas las cosas todos los insumos que ustedes produjeron. O sea, el archivo con la imagen del punto 2, que es el modelo de entidad de relacionamiento, el archivo de texto, la imagen con el diccionario de datos, que básicamente es el documento que identifica cada tabla y para cada tabla su nombre, todas las columnas, si es llave foránea primaria, si tiene alguna restricción. ¿Ya? El diagrama que tiene que ver con el modelo relacional, el archivo de texto con el SQL para la creación del modelo relacional y el archivo de texto con el SQL para las consultas. Esto en total da como 3 horas. Entonces yo creo que esto es una buena forma de que ustedes practiquen lo que realmente lo que realmente sería la prueba. Lo que yo espero, mi intención es que la prueba sea como esto. Otro caso, obviamente no va a ser este, pero el mismo requerimiento, en el sentido de que tienen que hacer lo mismo. Partir desde leer un problema hasta las consultas para responder ciertas preguntas. Pero para hacer eso tienen que haber pasado por todo lo anterior. Ahora, lo que yo espero es que este problema sea lo suficientemente divergente para que cada uno haga su versión del problema. El otro día o en la mañana conversaba con unos estudiantes que si yo, no sé, a ustedes que son 25, a todos les pido que hagan el Fibonacci o una función que me calcule el factorial de un número, lo más seguro es que todos van a responder lo mismo, o dos o tres versiones, porque es un problema muy simple. Pero este es un problema más amplio. Entonces lo más seguro es que las soluciones de ustedes rápidamente van a empezar a diverger y después me van a entregar 30 versiones distintas. Y que bueno, yo voy a tener que revisar. ¿Ya? Eh, Eso me lleva justamente a lo que me están preguntando respecto al tiempo. ¿Ya? Yo creo que dado el trabajo que tienen que hacer con esto, sería criminal de mi parte decir que esto lo hagan en 1 hora y media, porque no van a alcanzar. Yo creo que 3 horas, que es más o menos lo que suma esto, es un tiempo prudente. ¿Ya? Yo esperaría que si ustedes aceptan el desafío de hacer esta tarea como práctica de aquí a la otra semana, deberían demorarse una mañana. ¿Ya? Pero para el día de la prueba, para mí sería relevante que esto se hiciera en 3 horas. Por lo tanto, les quería proponer que hiciéramos esta prueba el día miércoles de la semana después del descanso, que sería el miércoles 24. No sé si ustedes tienen la posibilidad de usar el bloque B para tomar la prueba. Esto tiene que ser Mm, todos tienen que estar de acuerdo, o sea, no es por mayoría. No, si alguien tiene problema en el bloque B, levante la manito, me dice y buscamos otra forma de hacerlo. Digo, profe, el miércoles B hay ayudantía, pero bueno, no sé si es obligación ir, así que yo creo que no tendría problema. Ya. Eh, la ayudantía yo creo que la ayudantía creo que no habría problemas al respecto. ¿Ya? En todo caso, tenemos un par de semanas para organizar esto. Yo creo que esta es la mejor forma de evaluar los, o de asegurarme de que están aprendiendo las cosas que a mí me interesa que aprendan. Ya, ese es el sentido. Como les decía al principio, no me interesa hacer una prueba, no me interesa hacer una prueba teórica, no, me interesa que apliquen. Y yo creo que la mejor forma de aplicar es algo como lo que ustedes están, como la tarea que les voy a dejar, porque es como, de hecho, de hecho no les comenté, este ejercicio que ustedes van a resolver es un proyecto de verdad.
que no se hizo, pero estuvo a punto de ser verdad. Don Carlos, dígame. Atento, atento, no lo escuchamos. Hay problemas en el origen, parece. Profe, yo tengo una pregunta. Ya, por mientras el Carlos se Eh, soluciona su problema, sí. ¿ya? Esta tarea hay que responderla como si estuviéramos haciendo realmente la prueba, ¿cierto? O sea, la idea es que ustedes lo tomen como si fuera la prueba, básicamente, sí. Ya. ¿Tiene que ser a mano o se puede usar herramienta en el computador Se para pueden usar responder esto? herramientas en el computador para responder esto, sí. Ah, ya, ok. Ya, Sí. esa era mi duda. Don Carlos, anda por ahí. Parece que hay un problema con el satélite. O si escribe, escribe, si puedes escribir en el chat también. Ahora sí, ahora sí. ¿Aló? Ahora sí, excelente. Adelante. Profe, aquí le iba a preguntar una cosa porque voy a sacar el ejemplo de que usted nos dio la posibilidad de exprimirnos. De que usted nos dio, por ejemplo, nos podría haber dicho la misma cosa como esta prueba de una mañana. Nos podría haber dicho, si ustedes me quieren demostrar las consultas, háganlas en una mañana, pero nos dio un día. Ujú. ¿Cuál sería la diferencia en hacer esto mismo, esa misma práctica, que usted sabe que todas las consultas son distintas, en hacer la prueba con ese mismo tiempo prudente? Que yo no puedo disponer del tiempo de usted, o sea, yo tengo que asumir, yo no le puedo decir, tienen todo el día para hacer esto, porque yo asumo que tienen otras cosas que hacer, tienen otras clases, ayudantías, tal vez, eso. Y además el tema de la exhibición del taller es distinto, sí, es otro tema, no sé. Ustedes se supone que si ustedes querían eximirse del taller es porque sabían, digamos, de este tema. La verdad, a mí me interesa que esto sea finito y que no, a ver, ¿cómo decirlo? No puedo estar todo el día, no puedo darles todo el día para hacer esto. Ya, tiene que tener un rango de tiempo determinado para poder probar que ustedes realmente aprenden esto. To- que yo sepa, la mayoría de las pruebas son así. Incluso las prácticas tienen un tiempo finito. Eso. Ya jóvenes, a ver. Ok. Para el Profesor, tema... Adelante. para la construcción del modelo de entidad-relacionamiento, nos lo va a pedir como nos lo pidió en la tarea, ¿En qué sentido? de dibujar las tablitas y enlazarlas, las que están relacionadas. Sí, sí, por supuesto. Ah, ya. Es que el ayudante nos pedía de otra manera los, los modelos de entidad-relacionamiento. Ya. No teníamos que hacer las tablitas y enlazarlas. No, para mí es algo súper súper útil y yo soy como más visual para ver las cosas, entonces para mí Ya, es más fácil ver lo que ustedes están pensando si lo dibujan de esa forma. ya, profesor, gracias. Ujú. Ya chicos y chicas, entonces voy a subir esto en unos minutos Educa. Obviamente tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero si quieren hacerlo o ponerse a prueba, yo creo que un buen tiempo para hacer esto deberían demorarse como una mañana. ¿Ya? Eso es. Y respecto a la fecha, yo propongo que sea el miércoles 24, que sea el miércoles 24 de 8 a 11 y tanto, 8, 9, 10, 11 y tanto, ya para que tengan tiempo suficiente para hacer esto. Ahora, insisto, esto no es democracia, no es que si la mayoría puede el miércoles B, entonces se hace, sino que necesito que todos estén de acuerdo. Así que
Si es que alguien se acuerda después de que realmente no puede el miércoles B, me avisa y buscamos otra alternativa. ¿Ya? Entonces, jóvenes, bueno, les agradezco la asistencia a esto, a la sesión. Y como última cosa, vamos a pasar justamente asistencia si es que encuentro la ventana del Chrome en algún lado. Aquí está. Base de datos. Esto bloquea C. Ya jóvenes, les puse el enlace en el chat para que marquen. Así que, bueno, mañana vamos a seguir complejizando el tema. Ah, bueno, me lo acaban de preguntar. Mi idea es que el día de la prueba pueden usar cualquier cosa excepto el cerebro de otra persona. Pueden usar herramientas, pueden usar, no sé, cualquier cosa. Lo único que les pido es que el trabajo que vayan a entregar sea el de ustedes. Eso es lo que pido. ¿Ya? Así que, ya, entonces mañana vamos a seguir profundizando el tema del SQL, ver más en detalle lo que terminamos de ver respecto a las subconsultas y todo eso, y ver otras cosas que tienen que ver con funciones de agregación. Pero eso es tema de mañana. ¿Ya? Bueno, mandaré una encuesta para ver lo del bloque B. Encuesta bloque B. Ya. Excelente. Ya jóvenes, muchas gracias por la asistencia y la participación. Cuídense, nos estamos viendo mañana. ¿Ya? Chao, chao, Chao. profesor. Chao. Chao, buenos días. Chao, Chao, chao. profe. Hasta luego.